Como dijo Benjamín Carrión alguna vez, el Ecuador está dado al diablo. Y el diablo tiene nombre y apellido en el Ecuador. Así es que uno siempre tiene la oportunidad de rectificar. No me refiero a los gobernantes, sino al pueblo que es el mandante. Hoy te han tomado del pelo, así como te toman del pelo en este escándalo y te quieren hacer creer lo que no es. Te toman del pelo en la consulta. Por eso quieren captar los órganos de control, las cortes, todo, porque a través de las cortes y los órganos de control se adquiere impunidad y también sirven para perseguir a los enemigos. Entonces, cualquier pretexto es válido. El hecho es tomarse los órganos de control. Tú te vas a prestar a esta consulta y a caer en la trampa de que con esto va a haber justicia. Claro, te meten temas de seguridad o ambientales, temas para que creas que por ahí es. Pero en el fondo, la consulta es para tomarse los órganos de control y las instituciones del Estado. Tienes que decirle no a la consulta. Entonces, por el resultado de esta sentencia, yo saludo el resultado, que al final es la destitución de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lamento que hayan mandado a los 3 que no tenían vela en el entierro porque ellos no eran parte de la mayoría. Pero por lo menos hizo esto. Pero es una sentencia patoja, porque no entra a tocar el fondo del tema y se va por las ramas. O sea, no me han cumplido mi sentencia. Pero miren, y una cosa que no la dice, y que la Corte nos está acostumbrando a un tema. Aquí hubo abrogación de funciones. Entonces viene el tema. ¿En qué quedan los actos en los que fungió como presidente del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo? En nada. O sea, nos acostumbramos en este país a que usurpen funciones y cuando se ejerce la justicia no se resuelve nada respecto de los actos realizados, sino que más bien incluso saben decir, como es un tema de que no podemos ya tocar derechos adquiridos y no sé qué cosas más, no podemos tocar nada de eso, así es que seguimos con el camino. Por lo tanto, el 5 de febrero, si se aprueban esas preguntas sobre el Consejo de Participación Ciudadana y sobre la designación de autoridades, quedan prorrogados los que están actualmente, que eso es lo que quiere el gobierno para tener un contralor subrogante del subrogante, una fiscal que siga para eterna para las calendas griegas, que tenga un consejo electoral que seguirá ahí y un tribunal contencioso electoral. O sea, en este país todo se hace en base a la trampa. Ese es el quehacer político de este país. Pero como tenemos un pueblo dormido y que no quiere saber de estas cosas porque ya se ha metido el chip en la cabeza de que de política mejor no hay que hablar. Entonces, claro, entonces hacen la fiesta con el Ecuador. La Corte Constitucional resolvió destituir a los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana tras declarar el incumplimiento de una sentencia emitida en septiembre del 2022. Precisamente esa sentencia disponía que el Consejo de Participación debía escoger a un nuevo presidente del Consejo de la Judicatura de manera célere de una terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, esto no se ha cumplido. Recordemos que en 4 ocasiones el Consejo de Participación devolvió las ternas a la Corte Nacional con distintos argumentos. Por ello, la Corte Constitucional revisó y resolvió que el Consejo de Participación Ciudadana sí incumplió lo que la Corte determinó en el fallo de septiembre pasado. ¿Cuál es su análisis, doctor? ¿Y por qué se resuelve a los 7 y no solo a los 4 de mayoría? A ver, el tema es un poquito más complicado, pero en todo caso voy a adelantar primero mi criterio global. En buena hora que lo sacaron a estos cucarachas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque estaban haciendo lo que les viene la regalada gana ahí. O sea, porque se peca por acción o por omisión, y ellos pecaron por omisión. Nunca sustituyeron a los órganos de control, a las autoridades. Hechos los pendejos miraban a otro lado. Tenemos Consejo Nacional Electoral, con todo un proceso electoral en marcha, que estamos a menos de 2 semanas. Y siguen los prorrogados. Y el Tribunal Contencioso Electoral, que tendrá que conocer alguna queja, alguna cosa que presente, funciones prorrogadas. Contralor, funciones prorrogadas. Superintendentes, funciones prorrogadas. Y así. Entonces,
Pero viene la Corte Constitucional y los vota a los miembros de la Corte, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y me parece bien. Pero, ahora sí analicemos. Hernán Salgado Pesantz, expresidente de la Corte Constitucional en Ecoavisa, 20 de enero, dijo una cuestión. Yo no soy muy partidario de Hernán Salgado Pesantz porque hizo también más de alguna cuestión que no, a mí en lo personal no me quedó bien claro. Cuando manejó de presidente de la Corte Constitucional, ahora ya no es presidente de la Corte Constitucional. Dijo respecto del juez de la Concordia, este juez que ordenó que la Corte, que la Asamblea Nacional restituya en sus funciones a los que destituyó y que coloque una placa diciendo que hay que respetar, la placa decía ningún poder del Estado está por encima del control constitucional. Entonces, ¿qué es lo que dice Hernán Salgado Pesantz? Dijo, este juez de la Concordia es un ignorante constitucional que lo restituye a los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y habló de una cantidad de cosas que ya no vienen al caso. Pero, ¿qué hizo la Corte Constitucional respecto de esto? Tomó la decisión y los destituyó a los 7. Entonces viene la primera pregunta. Los 7, ¿por qué? Si son los 4 los que han tomado la mayoría de boicotear todo esto. Se puede decir que los 3 en un determinado momento dejaron de ir a más de una sesión, no todos, pero dejaron de ir. Pero como que se cargó, como que dijo, bórrenos a todos, bajo un principio que no existe en derecho. Cada persona responde por sus actos. En un organismo colegiado, si mañana en una reunión de un grupo en este caso, de 7 personas, 4 toman una determinada decisión, no pueden responder los 3 que no estuvieron a favor de esa decisión y los votan a los 7. Yo no estoy de acuerdo con que hayan votado a los 7. Tenían que haber votado fundamentalmente a las personas que hacían mayoría con Ulloa en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero se les cargó a todos. La Corte Constitucional, que en eso hace lo que le viene a la regalada gana, porque rompió el principio de responsabilidad personal. Pero frente a esto los destituye. Y entonces la placa se volvió en contra de lo que dijo el juez. Ningún poder del Estado está por encima del control constitucional. Porque ¿quién hace el control también de esto mediante el sistema de fiscalización? Hace también la Asamblea Nacional, que tiene a su cargo 2 funciones fundamentales: legislar, pero viene la segunda, fiscalizar. ¿Y cómo va a fiscalizar? Va a fiscalizar haciendo uso de la normativa constitucional y legal del Ecuador. Entonces, el momento que un juez de primera instancia, de la Concordia, de por allá, no estoy despreciando a nadie en el Ecuador, se le ocurre coger y votar abajo toda una decisión de toda una asamblea. Pero viene otro tema, en la Corte Constitucional los vota porque no cumplieron con la sentencia, que dictó la Corte en el sentido de que se cumpla con la sentencia que dictaron de que se nombre al Consejo, a quien debería integrar el Consejo de la Judicatura, en representación de la Corte Nacional de Justicia. Pero es que no es eso solamente el incumplimiento, porque son 4 ternas que las votó al tacho de la basura el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces no es un tema así nomás, de decir, bueno, ya con esto se resuelve todo. No, pues el tema es que hicieron lo que les vino a la regalada gana con el tema. Y entonces tenían que responder por todo esto, por todo lo que hicieron desde el 4 de febrero. 2 de febrero del 2022 renunció María del Carmen Maldonado. Y el 4 de febrero le encargaron la presidencia ¿a quién? A Fausto Murillo, cuando él venía de la terna de la Asamblea Nacional. Y la Constitución dice que presidirá el Consejo de la Judicatura el delegado, lo dice con esa palabra, el delegado de la Corte Nacional de Justicia. Pregunta del millón, ¿fue delegado de la Corte Nacional de Justicia Fausto Murillo? No. Entonces apliquen la justicia constitucional, pero no se hagan los pendejos. O sea, les voto porque no me han cumplido mi sentencia. Pero ubiquen todo el problema, pues. Porque lo que está diciendo la Corte, no me cumplieron mi sentencia, pero a mí qué me importa
que le dieron una bofetada a la Corte, a la Asamblea Nacional, este juez de la Concordia. No le importa. Entonces, por el resultado de esta sentencia, yo saludo el resultado, que al final es la destitución de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lamento que hayan mandado a los 3 que no tenían vela en el entierro porque ellos no eran parte de la mayoría. Pero por lo menos hizo esto. Pero es una sentencia patoja, porque no entra a tocar el fondo del tema y se va por las ramas. O sea, no me han cumplido mi sentencia. Pero miren, todo, y una cosa que no la dice, y que la Corte nos está acostumbrando a un tema. Aquí hubo abrogación de funciones, por una sencilla razón. La Constitución dice que el presidente del Consejo de la Judicatura tiene que venir de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Claro, eso es castellano, eso no hay que discutirlo. Como Fausto Murillo no era el presidente, el delegado, en este caso de la Corte Nacional de Justicia, sino de la Asamblea Nacional. Entonces viene el tema. ¿En qué quedan los actos en los que fungió como presidente del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo? En nada. O sea, nos acostumbramos en este país a que usurpen funciones y cuando se ejerce la justicia no se resuelve nada respecto de los actos realizados, sino que más bien incluso saben decir, como es un tema de que no podemos ya tocar derechos adquiridos y no sé qué cosas más, no podemos tocar nada de eso, así es que seguimos con el camino. Esto lo hicieron cuando destituyeron de manera absolutamente inconstitucional la Corte, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Trujillo, incidió para que el Consejo de la Judicatura haga una especie de evaluación de las sentencias que no lo podía hacer. No lo podía hacer porque violó el Código Orgánico de la Función Judicial y atentó contra la autonomía de la función judicial. Y la Corte Constitucional al final dijo, sí, se ha violado la Constitución y se ha violado la seguridad jurídica. Pero respecto de que regresen a sus cargos, no, porque ya están afuera y que les paguen una indemnización. O sea, aquí se puede perfectamente usurpar un cargo y después me voy tranquilo a la casa y dejo dictando no sé cuántas resoluciones con mi voto directamente como presidente del Consejo de la Judicatura y no pasa nada, porque para la Corte son hechos consumados. Entonces, ¿dónde la Corte Constitucional dice, a ver, cuál es el efecto jurídico de que no se ha nombrado el presidente del Consejo de la Judicatura? Y no tope el hecho de que no podía ser presidente del Consejo de la Judicatura un delegado que no era de la Corte Nacional de Justicia. Eso es importante tomarlo en cuenta. Doctor, ¿y no sucedería lo mismo al momento de presidir el doctor Álvaro Román? Porque también no vino de la Corte, de una terna de la Corte Nacional de Justicia. Ya, ahí viene el tema. El doctor Álvaro Román, y te lo he dicho en este medio, siendo que yo respeto en sumo grado a su familia que yo les respeto mucho, tengo un especial afecto a todos ellos. Él vino de la terna de la Fiscalía, él no vino de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Mire lo que dice la Constitución. Despacito, para que me escuchen, despacito. El Consejo de la artículo 179 de la Constitución. El Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados. ¿Sí me escuchan esa palabra? Delegados. No dice por 5 de una terna y no sé qué, y después yo por ahí hago chichirimico y hago una mezcla de todos, y en base a eso nombro. De 5 delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante una ternas enviadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá. O sea, el único que podía presidir la Corte, el Consejo de la Judicatura, es el delegado. Delegado, entiendas esta palabra, delegado de la Corte Nacional de Justicia. Y el suplente tenía que ser el suplente de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Pero ¿qué es lo que hicieron? Para elegir a María del Carmen Maldonado, eliminaron de la terna que tenían, eliminaron a los otros dos candidatos, y claro, de esa manera, como no pasaron supuestamente la fase de impugnación,
Entonces eliminaron, en este caso, a María Rosa Merchán y a Julio Enrique Arrieta de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Y se quedó solita María del Carmen Maldonado para ser electa presidenta del Consejo de la Judicatura. Pero a la hora de designar a todos los vocales, el Consejo de Participación nombró vocal principal de la función ejecutiva a uno de los de la terna de la función ejecutiva y el suplente de la terna de la función ejecutiva. De la Asamblea Nacional lo mismo, de la Fiscalía lo mismo, de la Defensoría Pública lo mismo. Y en la Corte Nacional de Justicia les nombraron vocal principal y por lo tanto presidente del Consejo de la Judicatura María del Carmen Maldonado y su suplente Álvaro Francisco Román. ¿Pero por qué tuvieron que tomar esa decisión? Porque descalificaron y aceptaron la impugnación contra María Rosa Merchán y Julio Enrique Arrieta. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Y para esto no se necesita ser ni siquiera abogado, sino pensar nomás. Si me eliminan 2 de una terna de 3, entonces tengo que decirle a la Corte Nacional de Justicia, tenga la bondad de mandarme 2 nombres más para que integren la terna para que podamos escoger, porque se escoge de 3 idóneos. Los 3 tienen que ser idóneos, porque el momento que hay una impugnación que se acepta, entonces esos ya no pueden ser candidatos y hay que completar la terna justamente para poder elegir de la terna al suplente. Porque si se me queda solamente María del Carmen Maldonado, no tengo a quién nombrar suplente de María del Carmen Maldonado. Entonces la sacaron y toda la gente lo tomó. Yo de esto he hablado en los medios, y no ahora, sino cuando esto se dio. Cuando recién los nombraron en la época de Trujillo, y dije, es una barbaridad. Y lo hicieron, y después rebotó el tema cuando renunció María del Carmen Maldonado. Porque, ¿y ahora a quién le ponen? A los Francisco Román. Era el suplente, pero era de la terna de la Fiscalía. Entonces pongámosle otro vocal, Fausto Murillo. Entonces ahí se armó. Y esto lo desarmó el Consejo de Participación por actuar de esa manera. El Consejo de Trujillo, que fueron los que armaron el relajo. Y entonces al final esto rebotó. Y en este momento la Corte Constitucional no considera otra alternativa que encargarle las funciones, en este caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, encargarle a Álvaro Román. Y obviamente con esta cuestión tienen que llamar a los suplentes, pero de los consejeros principalizados, hasta este momento solamente estarían Olindo Nastacuaz y Gina Aguilar. Mónica Moirera es posicionada y es candidata a reelección, pero es candidata a reelección. Y se caen con esta destitución, es otra cosa importante decirla. Estaban de candidatos María Fernanda Rivadeneira, Ivette Estupiñán, David Rosero, Juan Javier Dávalos y Francisco Bravo, que eran miembros del Consejo de Participación Ciudadana y que se postularon, pidieron licencia y se postularon a la reelección. Con esta destitución, aplicando la ley orgánica del servicio público, no pueden ser candidatos. Entonces la gente se la saca, o sea, la gente en este país es bien sencilla, bien inocente. Dice, bueno, que sigan las elecciones, que sigan nomás las elecciones, y si se da el caso de que ganen alguno de estos candidatos que están, le principalizaremos al suplente. La elección es unipersonal. La elección es unipersonal. En derecho, ¿qué es lo que tendría que hacer el Consejo Nacional Electoral? Eliminar de las papeletas a los candidatos destituidos. Los candidatos que eran miembros del Consejo de Participación Ciudadana y que son destituidos. Y tienen que volver a hacer las papeletas. Eso es lo que tienen que hacer en derecho. Ahora, que hagan cualquier otra travesura, ahí es otro tema. Es otro tema. Porque cuando fue la anterior vez que no tenían tiempo, el Instituto Geográfico Militar, que son los que elaboran las papeletas, en términos de horas, de pocos días, resolvió y sacaron nuevas papeletas cuando hubo que hacer cambios. Entonces aquí no pueden ser ellos candidatos, porque ya están destituidos. Entonces no es tan sencillo, deja nomás que sigan en las papeletas, en las listas, y que la gente vote por el que no puede posicionarse para que vaya el segundo. Están locos. Pero esto es lo que pasa. Una Corte Constitucional que terminó destituyendo, pero que no se pronunció sobre cosas de fondo, sobre el tema, porque no querían pronunciarse.
Y para Doctor, ¿qué opina que Hernán Ulloa, bueno, le ha dicho que la sentencia le tomó por sorpresa, dijo que no pensaban que una decisión así se iba a tomar, que la Corte Constitucional actuó políticamente, actuado calculando el día de las elecciones? Textualmente él dijo que como si nosotros tuviésemos claro cuál va a ser el escenario luego del 5 de febrero. Ha dicho que han sido víctimas supuestamente del atropello del poder político de la Asamblea Nacional. Y de todos modos también señaló que si la Corte Constitucional es congruente, también debería destituir a la Asamblea que incumple sentencias constitucionales. Él dijo que solo con nosotros se ha aplicado la medida más radical de destituir autoridades. Vea, vagos de un cuerno que estuvieron metidos en el Consejo de Participación y que permitieron que tengamos en el Ecuador en funciones prorrogadas a la mayoría de los órganos de control, a las autoridades de los órganos de control. Y para colmo de males, no es que los prorrogados, que los dejó este consejo de participación que presidió Trujillo, que presidió Ulloa, y que heredaron todo el desmadre de Trujillo y lo afirmaron. Porque aquí ha habido un plan para trabajar con encargados, porque son más débiles y los pueden presionar. Esto se va a mantener, porque de acuerdo a la consulta popular, tiene que este tema ir a la Asamblea Nacional, un proyecto de ley, porque esto tiene que ejecutarse a través de un proyecto de ley. Dice la transitoria primera de la pregunta correspondiente. Y luego, en la transitoria segunda, dice que la Asamblea tendrá 305 días para elaborar, para sacar esa ley. Entonces, entre los 180 días que tienen para pronunciar, 120 días para pronunciarse, más los 365 días, es 1 año y medio. Por lo tanto, el 5 de febrero, si se aprueban esas preguntas sobre el Consejo de Participación Ciudadana y sobre la designación de autoridades, quedan prorrogados los que están actualmente, que eso es lo que quiere el gobierno para tener un contralor subrogante del subrogante del subrogante, una fiscal que siga para eterna para las calendas griegas, que tenga un consejo electoral que seguirá ahí y un tribunal contencioso electoral. O sea, en este país todo se hace en base a la trampa. Ese es el quehacer político de este país. Pero como tenemos un pueblo dormido y que no quiere saber de estas cosas porque ya se ha metido el chip en la cabeza de que de política mejor no hay que hablar. Entonces, claro, entonces hacen la fiesta con el Ecuador. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.